Hola, hola amigos de Iglesia La Viña Centro, hermanos en Cristo. Estoy aquí para compartirles el tema del día de hoy, que tiene que ver con el servicio. Hace 2 semanas atrás comenzamos una serie de enseñanzas acerca de este hermoso tema y tan importante. El servicio es una parte esencial de lo que significa ser un discípulo de Jesús. No se puede ser discípulo de Jesús sin estar dispuesto a servirle, a poner nuestras vidas como una ofrenda en las manos de Dios. Y si esto te parece demasiado pedir o mucho compromiso, lamento, hermano, tener que informarte que eso realmente es ser un discípulo cristiano, imitar lo que hace el Maestro. Si el cristianismo que te han presentado solo tenía beneficios y bendiciones, creo que no te han dicho toda la verdad. Mientras vivamos en esta tierra, nuestro llamado es a servir. O dicho de otra manera, tenemos una responsabilidad para con Dios. Si Jesús se ha revelado a tu vida como tu Señor y Salvador, es tu llamado y obligación moral el servir a Dios. Pablo, el apóstol de Jesucristo, como a él mismo le gustaba autodenominarse, fue un ejemplo de servicio, de entrega, de entusiasmo, de diligencia y esmero por servir en la noble tarea que se le había encomendado, que ahora, entre paréntesis, se nos ha encomendado también a nosotros. Era tal su convicción de servir a Dios y enseñar a otros las buenas nuevas de Jesucristo, que Él nos dice en 1 Corintios 11:1, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle a los demás algo como esto? Hoy estaremos hablando del consejo que Pablo nos da acerca del servicio al cual todos hemos sido llamados. Les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre amado, queremos pedir tu presencia en medio nuestro, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde se vea este video, Señor. Queremos encomendarnos a ti, Señor, que tú nos acompañes, que nos bendigas con tu presencia, que me bendigas a mí para compartir este tema y que cada uno de los que reciba este mensaje se apropie de él y pueda entender el mensaje que tú quieras darle a cada persona, Señor. Sabemos de que tu palabra es reveladora, Señor, es transformadora, tiene poder para transformar nuestras vidas, Señor. Te pedimos que este mensaje sea de bendición para toda esta iglesia y cada uno de los que oiga este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, la proposición que veremos hoy día es que veremos 3 características del servicio al cual somos llamados. Y para eso estaremos leyendo un texto base que es el de Romanos 12:11. Sabemos que el libro de Romanos lo escribió Pablo, ¿verdad? Bueno, yo voy a estar leyendo la NTV, ya la versión Nueva Traducción Viviente. El Romanos 12:11. Si tienes un cuadernito por ahí, te animo a anotarlo ahí como los hermanos de Berea, que eran honorables, ya que siempre estaban comparando si lo que les estaban enseñando era lo que decía la Escritura. Seamos también nosotros honorables como ellos. Romanos 12:11 dice, no sean nunca perezosos. Ese es el primer consejo que nos da Pablo. No sean nunca perezosos. Después dice, más bien trabajen con esmero. Y tercero, y sirvan al Señor con entusiasmo. Lo primero que nos dice Pablo es que no seamos nunca perezosos. ¿Qué dice el diccionario sobre la pereza? Bueno, yo lo busqué. El diccionario nos dice que ser perezoso es un estado de poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar. En los diccionarios suelen traer frases para donde en el contexto uno entiende mejor, ¿ah? Y en este caso, la frase de ejemplo que nos da el diccionario dice así, mira, se había ido volviendo cada vez más perezosa y no quería tomar ninguna iniciativa. Me llamó mucho la atención esto de que hablara de la iniciativa, porque efectivamente un perezoso es alguien que nunca toma la iniciativa de servir. Quizás si se le pide algo lo haga, pero no es alguien que se ofrezca para servir en algo. Y saben, existe un animalito, no sé si quizás lo has visto en Animal Planet o en ese tipo de programas, que se llama justamente perezoso. Y sus características principales son que es lento para moverse, que duerme mucho y trepa los árboles con dificultad. Ustedes se preguntarán, ¿qué tan perezoso es el perezoso?
Bueno, ¿saben cuántas horas al día duerme un perezoso? Duerme cerca de 20 horas diarias. Claro que el récord lo tiene otro animalito, sí. Esto se lo cuento como un dato rosa, ¿no? Lo tiene el koala, con 22 horas. Es decir, que de 24 horas que tiene un día, él duerme 22. Bueno, y el perezoso duerme 20. O sea que hay 4 horas del día nomás que está despierto. Nosotros como discípulos de Cristo no podemos ser personas perezosas. Debemos tener la iniciativa y ver de qué manera podemos servir más. ¿Cuántos de ustedes llegan antes al servicio presencial de domingo para ver en qué pueden ayudar? Siempre hay algo en que se puede ser útil. Quizás estén pensando que esto es algo que solo se le ocurrió al apóstol Pablo, o quizás a mí con Roberto, para así conseguir más ayuda los días domingos. Les digo al tiro que no es así. Esto está en la Biblia y lo podemos leer en el libro de Hebreos, ¿ya? No tenemos claridad de quién escribió el libro de Hebreos. Sabemos de que debe haber sido un judío, un hebreo, pero no hay claridad de quién lo escribió. Y en Hebreos 6, del 10 al 12, vamos a estar leyendo la nueva versión internacional, dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Qué tremendo estos versículos. ¿Queremos ser herederos de las promesas de Dios? Entonces no debemos ser perezosos. Hay varios versículos donde se habla esto de la pereza. En Proverbios, por ejemplo, 10:26, dice: como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. No sé, a mí en lo personal el vinagre no me gusta para nada. Supongo que a alguna persona puede gustarle, pero que le entre humo a los ojos, eso sí que no debe gustarle a nadie, porque te pones a llorar y la verdad es que es muy desagradable. De esa misma forma es un perezoso para quien lo emplea o lo contrata. En Proverbios 6:6 dice lo siguiente: anda perezoso, fíjate en la hormiga, sale con exclamación, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. ¿Por qué podemos adquirir sabiduría al observar cómo trabaja la hormiga? Porque ella es constante en su trabajo, trabaja muy bien en equipo, ¿verdad? Los vemos caminando en filita muchas veces la hormiguita, y no se cansa, le da y hasta que logra llevar la comida que encuentra por ahí a su madriguera para que pueda tener en el tiempo de invierno. Así que mucho es lo que podemos aprender de la naturaleza que Dios creó. Especialmente esto que tiene que ver con las hormigas, que no son nunca perezosas. En Mateo 25, del 26 al 30, el otro día Lisset, hace 2 semanas atrás, nos habló de esta parábola, que es la parábola de los talentos. Yo quiero ir directamente a la parte donde aparece este siervo perezoso, que en vez de tratar de trabajar el dinero, de multiplicar los talentos, él vino y lo enterró. Entonces vino ahí su señor y en el versículo 26 dice: pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. ¿Se fijan que ahí le dice la palabra? Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué tremenda palabra. Es un poco fuerte, ¿verdad? Son temas que muchas veces no se tocan tanto, pero que son importantes porque toda la Escritura es útil y nos ayuda para poder entender la voluntad de Dios. Y este llanto y rechinar de dientes que dice ahí, tiene que ver con que ya viene el juicio
y ya no hay oportunidad de servir a Dios. ¿Ah? Y ese llanto y ese rechinar debe ser, se me ocurre a mí, de tener conciencia de cuántas veces pude haber servido a Dios, pude haber trabajado por la obra de Cristo y en definitiva no lo hice. ¿Ah? Recordemos lo que dice el apóstol Santiago. En Santiago 4:17 dice: Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Si en algo podemos servir, hagámoslo con la mejor voluntad posible. ¿Ah? Sigamos el consejo de Santiago, porque si podemos hacer algo y pudiendo hacerlo no lo hacemos, eso se nos cuenta como pecado, y sabemos que el pecado trae condenación y muerte. Así que ojo con eso. Debemos servir y hagámoslo con la mejor voluntad posible. Quiero leerles Mateo 8, 14 y 15, reafirmando todo esto que estamos hablando. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio ¿a quién? A su suegra, a la suegra de Pedro, digamos, y ella estaba con fiebre. Dice que Jesús le tocó la mano y la fiebre se le quitó en el mismo acto. Luego ella se levantó y adivinen qué comenzó a hacer. Yo sé que ustedes conocen el texto. Comenzó a servirle. El servicio es una respuesta de agradecimiento por lo que han hecho por nosotros. Uno quiere servir y hacer el bien cuando está agradecido. Nosotros estamos agradecidos de Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Gratuitamente, Él sin que nosotros lo mereciéramos. Cuando aún éramos pecadores, Él envió a su propio Hijo para dar su vida por nosotros. Así como la suegra de Pedro, agradecimiento por haber sido sanada, comenzó a servir, así también debemos hacerlo nosotros. Cuando tomamos conciencia de que hemos sido sanados, hemos sido restaurados por la sangre de Cristo. Bueno, esto nos lleva al segundo punto, ya que la suegra fue tan trabajadora, imagínate, estando enferma ahí, es sanada y está convaleciente, podría haber dicho, bueno, sírvanme a mí. No, ella se levantó y comenzó a servir. Leamos de nuevo Romanos 12:11, este versículo base que estamos utilizando. Lo primero que decía era que no sean nunca perezosos. Ya estuvimos revisando lo que significa ser un perezoso y que como cristianos no debemos serlo. Y después dice, más bien trabajen con esmero. Y por último dice, y sirvan al Señor con entusiasmo. Vamos a revisar la segunda, trabajen con esmero. ¿Qué será trabajar con esmero? El diccionario dice lo siguiente: esmero, cuidado y atención extremos que pone una persona al hacer una cosa. La frase de ejemplo que en su contexto que nos dice el diccionario es: el local es pequeñito, pero limpio y atendido con esmero. Cuando nos dispongamos a servir, hagámoslo con esmero, es decir, con una preocupación de hacerlo bien hecho, esforzándonos por lograr lo que vamos a hacer de la mejor manera que nos sea posible. No sé ustedes, pero a mí me da mucho gusto cuando uno entra a un lugar, a una tienda, a un local comercial, y la persona que atiende nos trata con amabilidad y se esfuerza por darnos solución a lo que andamos buscando. Esto debería ser una constante cuando uno entra a algún lugar. Sin embargo, esto suele ser la excepción a la regla. Al menos esa ha sido mi experiencia últimamente. Cuando nosotros como cristianos sirvamos, hagámoslo con excelencia, como para el Señor, de forma diligente, no apurados así solo para cumplir y terminar luego, porque esto no tiene un buen resultado. ¿Y cómo sé yo eso? Porque en Proverbios 21:5 se nos habla justamente de eso. En la traducción de la Biblia de las Américas dice lo siguiente: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresure ciertamente llega a la pobreza. ¿Se fijan? Pero yo me pregunto, ¿qué es ser diligente? Bueno, volví a acudir al diccionario. El diccionario nos dice que el diligente es aquel que pone mucho interés, esmero, es decir, es sinónimo de esmero, es diligente, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Así debemos ser nosotros cuando hagamos las cosas para servir al Señor.
O para servir a otros. Somos llamados, acuérdense, a amar al prójimo. Y debemos servir a nuestros semejantes. En Colosenses 3, 23 y 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Aunque lo que estemos haciendo sea para nuestro jefe, para nuestros padres o para alguien que queremos servirle. Hagámoslo como para el Señor, siempre, en toda situación. Bueno, y el siguiente y el último punto de Romanos 12:11, vamos a volver a leerlo para que vayamos repasando. Primero, no seamos nunca perezosos, lo estuvimos viendo. Después, más bien, trabajen con esmero o diligencia, que es un sinónimo. Y por último, Romanos 12:11 dice, y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Por qué deberíamos servir al Señor con entusiasmo? Me pregunto yo. Bueno, porque a quien servimos es el mejor Señor que podríamos servir. Dios es honesto, jamás nos va a engañar. Dios es bueno y nos trata con amor y nos acompaña en nuestras vidas. Dios reconoce cada cosa que nosotros hacemos en su nombre. Y esto lo dice en 1 Corintios 15:58, búsquenlo. 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen por el Señor es inútil. ¿Qué sería entonces el entusiasmo? Me pregunto. Bueno, el diccionario una vez más nos ayuda. Es un sentimiento intenso de exaltación del ánimo, producido por la admiración apasionada de alguien o algo, que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. En este caso, ¿a quién admira el cristiano? Por supuesto, a Cristo Jesús, el Mesías, el que había de venir, el ungido. Para poder admirarlo, debemos nosotros conocerle. Y para conocerle debemos leer la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos más de Jesús, surge en nosotros ese entusiasmo que necesitamos para servir a Dios con alegría. Y tal como lo hizo la suegra, de un salto podemos servir por ese agradecimiento que tenemos, ¿verdad? Cuando hemos nacido de nuevo, surge en nosotros este deseo de servir a Dios. Ocurre una transformación en nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pasamos a ser templo del Espíritu de Dios. Pero para que eso sea realmente genuino, debemos tomar conciencia de nuestra culpabilidad y que necesitamos ese perdón. Si no estamos conscientes de nuestra necesidad, no vamos a acudir a los pies de Cristo. Entonces, luego de reconocerme pecador, yo debo arrepentirme y acudir de rodillas delante del Señor en adoración, porque la adoración es un postrarse delante de nuestro Dios. Ponernos a sus pies en un acto de adoración, en el cual yo reconozco que la soberanía de Dios está sobre mi vida. Y esto quiere decir que ahora no soy yo el que dirige mi vida, sino que ahora tengo un rey que me manda y a quien yo ahora puedo servir con mi vida. Quiero llevarlos a que examinemos una de las parábolas más importantes que Jesús enseñó. Ustedes deben pensar, ¿cómo? ¿La más importante? Sí. En la misma parábola se nos habla de la importancia de esta para poder entender las otras. Y esta parábola que les estoy hablando es la parábola del sembrador. En Marcos 4, 3 y 8, vamos a leer la amada Reina Valera, 1960. Marcos 4, 3 al 8, dice así. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. ¿Qué pasa si el cristiano no da fruto?
Quiere decir que la semilla del Evangelio quizás no terminó de crecer, que no tiene una raíz en él, que la sustente. Los cristianos que no dan fruto son personas engañadas, pensando que son algo que no son, y el día del juicio serán juzgados, y lamentablemente ya será tarde para querer servir a Dios, porque ya se acabó el tiempo. Jesús le dijo algo muy importante a sus discípulos que quizás nosotros hemos pasado por alto. Ahí en Marcos 4, 13, 20. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Con esto, en otras palabras, Jesús estaba diciendo que la comprensión de la parábola del sembrador sería la clave para entender todas las demás parábolas. Bueno, él mismo les explicó qué significaba la parábola. ¿Ya? Y ahí en el versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Que no da fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Ahora va a decir los que fueron sembrados. ¿Quiénes son los que fueron sembrados en buena tierra? Aquí Jesús le está explicando a sus discípulos. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Se dan cuenta? El dar fruto es la clave para determinar qué tipo de cristianos somos. El servir a nuestra comunidad es un fruto de lo que Dios ha puesto en nosotros. Es un testimonio de que el Evangelio, es decir, las buenas noticias, han germinado en nuestros corazones, en nuestras mentes y han dado mucho fruto, tal como la semilla que cae en buena tierra. Sabemos que la salvación es por gracia, es un don de Dios, es un regalo, pero necesitamos recibirle para que sea efectiva en nuestra vida. Y este recibirla implica reconocer a Jesús como nuestro Señor. Si decimos recibir a Jesús, pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la de nuestro Señor, quiere decir que solo parecemos cristianos, pero no lo somos realmente. Quiero leerles otro versículo también que es muy decidor. Mateo 13, 47, 50 dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más aquí se nos está hablando del juicio, ¿verdad? De cuando todos los que parecían iguales van a ser separados, los buenos de los malos, y afuera va a ser el llorar y el crujir de dientes. Ya no somos dueños de nuestras propias vidas, sino que ahora somos siervos del Señor. Si hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, nosotros ahora somos siervos del Señor. En 1 Corintios 6, 19 dice lo siguiente: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Cómo eso? Antes éramos esclavos del pecado, de la carne, de los malos deseos, y ahora somos esclavos. No somos dueños de nosotros mismos, porque ahora somos esclavos de un Señor bueno. Hemos sido comprados con precio de sangre y ahora somos siervos del Señor. En Romanos 6, 16 y 18 dice: ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado,
pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han liberado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Espero que reflexionemos en esto. Para terminar, quiero dejarles la inquietud de cuestionarnos si hemos elegido a Jesús como nuestro Rey y Señor o solo hemos elegido al cristianismo evangélico como nuestra religión. Si tu respuesta es la primera, debemos comprometernos con nuestra iglesia local y ser parte activa de lo que está pasando en ella. Debemos servir a nuestro Señor sin pereza, trabajando con esmero y con mucho entusiasmo, tal como nos enseña Pablo en el texto que hemos leído el día de hoy. Los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra viene a hablarnos fuerte, Señor, a invitarnos a cambiar nuestra manera de pensar. Eso dice Pablo, que debemos ser transformados, porque ahora somos tus siervos. Ya no somos esclavos del pecado ni de la carne. Ahora podemos tomar una decisión. Si bien estamos en un proceso y estamos siendo sanados, estamos siendo transformados, ahora podemos tomar la decisión de servirte, Señor. Tú nos has transformado en criaturas nuevas. Espiritualmente estábamos muertos y ahora tú nos has vivificado con tu Santo Espíritu. Bendice a todos los que están oyendo esta mañana o esta tarde, bueno, en el momento en que estén escuchando. Bendíceles, Señor. Renuévales, Señor. Tráeles convicción de que tú eres el mejor Señor que podemos servir. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice esta hermosa iglesia, Viña Centro, y bendice a cada uno de los que está ahora escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.